Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que lo esté viendo usted. Somos alumnos de la FES Zaragoza, por parte de la licenciatura en enfermería. Nos encontramos actualmente en el tercer año, donde estamos en el módulo de enfermería pediátrica y, bueno, a manera de proyecto final, estamos haciendo un pequeño resumen acerca de los temas vistos en nuestra materia de salud mental. Está impartido por nuestro docente, el maestro Ramsey Daniel Martínez García. Y bueno, para dar pie a los siguientes temas a que puedan irse desarrollando, hay que hablar acerca de cómo es que va a iniciar todo este proceso. Hablamos sobre el desarrollo psicológico de un ser humano, muy concretamente en cuanto a niños, porque es en la etapa donde, dependiendo de cómo haya, em, bueno, lo veremos un poco más adelante, pero dependiendo de cómo se haya compuesto su contexto, desde cómo ha crecido biológicamente, e incluso cómo interacciona con su entorno, va a ser cómo va a ser este desenvolvimiento futuro, como un adulto futuro. Entonces, en cuanto a las teorías, pues el enfoque va a darnos mucha información acerca de lo que nosotros estamos buscando. De aquí la importancia de entender de dónde vienen ciertas conductas, ciertas acciones de los seres humanos y entender sobre todo desde qué etapas podría haberse dado. Esto nos da pues información para saber qué tipo de ayuda podemos proporcionarle a nuestros, en este caso, pacientes en cuanto a enfermería, pero no solamente de cierre enfermería. De hecho, una pregunta que salta mucho a lo largo de estos temas del desarrollo humano es si el ser humano es multidimensional o inclusive si puede ser algo interdisciplinario, es decir, que varias disciplinas puedan formar una idea o un concepto sobre lo que es el ser humano. Y bueno, para responder a esta pregunta, uno de los artículos nos mencionaban cuatro pilares en los que los autores se van a basar para poder explicar el desarrollo humano. Entre ellos, pues está el desarrollo físico, que va a ser lo más vital, por decirlo de alguna manera. Aquí se va a relacionar, por ejemplo, la biología, la genética. Podemos más bien relacionarlo a un modelo biomédico, ¿no? Sobre cómo va a explicar el desarrollo como tal de una persona. Aquí podríamos decirlo como, por ejemplo, teorías de la evolución, que tratan de explicar cómo es que se convierte más complejo el ser humano con respecto a cómo va evolucionando, ¿no? También está el desarrollo cognitivo, aquí una teoría también muy importante como la es la de Jean Piaget, en donde nos van a informar sobre cómo es que este desarrollo intelectual, esta esfera habla más sobre la parte intelectual, cómo es que esto se va a ir desarrollando de acuerdo a ciertas etapas, ciertas formas de adaptación para, para responder hacia esa adversidad. También hablamos sobre un desarrollo emocional o socioafectivo, que bueno, la misma esfera lo menciona. Todo va relacionado a las emociones y cómo esto va a afectar, para bien o para mal, hablando en cuanto a funcionar en sociedad, como para bien o para mal estas emociones que nos proporciona el entorno, incluso nosotros mismos, van a ayudar, a coadyuvar para que nos desenvolvamos de cierta manera en sociedad, ¿no? Y más bien también esta parte del desarrollo social, que aquí lo podemos relacionar mucho a las redes de apoyo, el contexto que tengamos también. Eh, por ejemplo, aquí podríamos hablar de economía, política, cómo es que todo este contexto le va a estar afectando al individuo desde que es la etapa más temprana, ¿no? Como es una infancia, un niño. Bueno, pues ahora yo voy a hablar sobre las necesidades humanas que van a ser entendidas como el desarrollo de los seres humanos. Van a estar divididas en dos grandes grupos, las relativistas, que consideran que las necesidades se establecen en función de diversos como el sexo, la edad, la raza, la cultura y las normas adquiridas, que nos van a dar una perspectiva de las necesidades básicas. Por el otro lado, tenemos la posición universalista que piensa que debe de haber algo más que los gustos individuales. Marx se va a centrar sobre todo en el concepto de escasez o de carencia, que se va a entender como la falta de bienes. Esto a su vez se van a dividir en necesidades verdaderas que se refieren a las propias del individuo, como comer, y las necesidades falsas, que son las que la sociedad le marca al individuo, por ejemplo, el tener un estatus social. Ahora pasando a la teoría ecológica, pues este va a consistir en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo. Vamos a tener al microsistema que va a constituir el nivel más inmediato cercano al individuo, el mesosistema que incluye la interrelación de dos o más entornos en los que la persona participa de manera activa, el exosistema que se va a referir a las fuerzas que influyen en lo que sucede en el microsistema y por último tenemos al macrosistema que va a ser referido a las condiciones sociales, culturales y estructurales que van a determinar cada rasgo general de las instituciones y contextos. Ahora tenemos a la pirámide de Maslow. Maslow va a tener una perspectiva de la necesidad como la falta de algo y van a existir varios tipos de necesidades. Tenemos a las necesidades deficiarias superiores que abarcan las fisiológicas y las necesidades de desarrollo que van a estar más orientadas a una autorrealización. En primer lugar, vamos a tener las necesidades fisiológicas y estas van a ser consideradas básicas.
En segundo lugar, vamos a tener a las necesidades de seguridad que van a constituir la fuerza que va a denominar la personalidad. En tercer lugar, vamos a tener las necesidades de amor y pertenencia que están orientadas socialmente a representar voluntad y sentirse arraigado a lugares. Después vamos a tener las necesidades de estima que están asociadas con nuestra constitución psicológica y pueden dividirse en dos tipos, las que se refieren a amor propio y las que se relacionan con el respeto a los otros. Y por último, vamos a tener a las necesidades de autorrealización que van a pertenecer al segundo bloque de necesidades que van a representar necesidades subjetivas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la ansiedad y la resiliencia en el niño. Recordemos que la ansiedad va a ser el estado de alerta respecto a una amenaza a la integridad, ya sea física o lógica. Especialmente en la hospitalización vamos a tener tres factores que van a ser los personales, los de la enfermedad y los de la familia. Estos van a ser muy importantes porque recordemos que el niño se va a encontrar en un ambiente que no conoce, con personas que no conoce, digo, lejos de su familia, perdón, y en un entorno totalmente desconocido, en lugares donde le van a hacer cosas que realmente desconoce. Esto provoca un entorno totalmente de ansiedad, de desconocer lo futuro, de ideas futuras, de qué me va a pasar, qué me van a hacer. Bueno, de acuerdo a este gran peso y no solamente en la hospitalización, sino en diferentes ambientes, va a provocar que el niño, bajo mucha ansiedad, desarrolle trastornos de ansiedad. Hay diferentes trastornos de ansiedad, sin embargo, a destacar podría ser el trastorno de ansiedad de separación, que es este que podemos ver, que el niño no se quiere despegar de su papá, de su mamá, del familiar que lo cuida, la fobia social, que se aleja de los niños en la escuela, en los lugares para socializar, y bueno, hay demasiados, como les comentaba, pero también podría ser el de ansiedad generalizada, en el que el niño solo está pensando qué va a pasar, cómo va a pasar, por qué va a pasar, a qué hora va a pasar, ¿no? Y bueno, también necesitamos hablar de algo muy importante, que esto va a ser la resiliencia. La resiliencia va a ser la capacidad que va a tener el niño de afrontar las situaciones y de salir adelante. Esto va a depender mucho de con las herramientas que él cuente, cómo yo me veo, cómo yo me visualizo, qué apoyo externo, qué redes de apoyo yo tengo, con qué familia yo cuento, quién está a mi alrededor para que yo desarrolle estas habilidades y también cómo yo me cuido, cómo yo me procuro, cómo yo me mantengo. Y bueno, aquí les coloco una tablita que nos habla un poco del yo tengo, yo estoy, yo puedo, yo tengo, el que qué apoyo externo tengo, las fortalezas externas que tengo, qué estoy dispuesto a hacer para mantenerlas y también las habilidades. Hablando sobre la resiliencia, también vamos a tener diferentes características de esta, pero sobre todo la flexibilidad, que esta va a ser si, bueno, si lo que yo estuve dispuesto a hacer para resolver el problema no fue favorable, qué otras herramientas yo tengo para, o qué habilidades tengo para salir adelante. Y bueno, de manera muy general, esto sería prácticamente, hay mucho que decir, sin embargo, esto me considero que es lo más importante. Ahora yo voy a hablar sobre la hospitalización en la niñez. Como ya mencionaban anteriormente, la salud se conforma de ciertas esferas, dentro de esta, la emocional. Es muy importante que las niñas y niños pues desarrollen el apego hacia sus figuras que consideran como maternas o paternas. Si esto es llevado a cabo incorrectamente, pues existen caricias afectivas que dependiendo de la atención que los padres puedan darle al niño o a la niña, pues van a ser totales o personales. Además de esto, en la hospitalización se presenta un miedo irracional hacia lo desconocido, hacia lo nuevo, hacia la enfermedad o hacia la muerte. Esto, aunado a la inseguridad por ese apego inseguro que se pudo haber ocasionado, pues va a desarrollarse una ansiedad por separación hacia la madre o hacia el padre. Esto, pues como la hospitalización en sí se considera como un estímulo estresor, pues va a haber una ruptura del yo. A su vez, pues como sabemos, la hospitalización va a tener diferentes fases, como es la de protesta, que hablamos del miedo irracional intenso y de que de verdad necesita y quiere a su madre, a su padre. La desesperación, que ya no solamente es el miedo, donde existe todavía más, sino que ya hay un enojo porque se considera como una desvalidación. Y la negación, que ya es una, digamos, ceder a eso, una represión de esos sentimientos. Esto a su vez, pues como ya veníamos diciendo, pues se puede transcribir a factores personales, apego, familiares, cómo se desarrolló ese apego, es decir, el tipo de crianza y los factores de la enfermedad. ¿Es crónica? ¿Es aguda? ¿Le duele? ¿No le duele? ¿Es molesta? ¿No le molesta? Y también tenemos pues las reacciones que van a ir desencadenadas a estos factores. Centrífuga hablamos de una desintegración como tal, por ejemplo, de los miembros de la familia. Centrípeta, pues hablamos de que los une. Esto, pues a su vez, va a llevar emociones positivas o negativas. En base a estas emociones, pues van a haber fases de afrontamiento primaria, es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es una situación amenazante o no lo es? ¿Puedo con esto o no puedo con esto? Secundaria, ¿qué recursos tengo para lograr afrontar esta situación y cuántos recursos tengo? Y la conducta, que ya serían las reacciones en sí. Y pues ver si hay una adaptación o no de la niña o del niño hacia su hospitalización. Estas enfermedades crónicas en pacientes pediátricos se vuelven un problema tanto como para el paciente como para la familia. En estas enfermedades
la hospitalización, los tratamientos y las secuelas que estas enfermedades dejan a un paciente pediátrico son un desafío para toda la familia. Consecuente a este, tenemos unas repercusiones en las fases de la enfermedad en la familia. Tenemos tres fases. La primera fase es la fase de crisis, la segunda la fase crónica y la tercera tenemos la fase terminal. Después de estas fases, el niño atraviesa por varios procesos. Por ejemplo, tenemos la hospitalización. Aquí esta es la enfermedad y la hospitalización son las primeras situaciones críticas que los niños tienen que enfrentarse, al igual que su familia. Por ejemplo, el hospital es un entorno extraño para el niño y aparte va a estar separado de su familia y de su entorno. Esto le va a generar ansiedad y ansiedad, depresión y muchos, aparte de que ya padece una enfermedad crónica, le va a perjudicar más en cuestión anímica al niño. Después de esto, de la hospitalización, tenemos los tratamientos, recidivas y secuelas. Como ya sabemos, estas enfermedades crónicas tienen, dependiendo qué enfermedad sea, tenemos diferentes tipos de tratamiento que van a ser a corto plazo y a largo plazo, dependiendo del tipo de enfermedad que tenga el paciente. Y en este caso, los niños pueden tener secuelas de estos tratamientos, o tanto daño neurológico, o daños de falta de déficit de atención por parte de los padres, porque están en un entorno que no es favorable para ellos. Y por último, el grado máximo al que estos niños con una enfermedad crónica pueden llegar es a la muerte. Y en este proceso de la muerte, es muy importante nosotros como profesión de enfermería apoyar a los padres a salir adelante de esto, porque la muerte del niño implica la reorganización de la familia, tanto como a corto plazo como a largo. Y pues este es un tema muy doloroso para los padres, los hermanos y para tanto con nosotros como personal de salud que convivimos con estos niños y estamos a su cuidado. Bueno, pues ahora pasando al tema de la psicología positiva, pues tradicionalmente la ciencia psicológica se ha dedicado por mucho tiempo a estudiar aspectos negativos y patológicos del ser humano, dejando de lado los aspectos positivos. Es por eso que el impulso definitivo de la creación de la psicología positiva fue dada por Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania. Y la psicología positiva va a ser la encargada de estudiar diversos aspectos del ser humano, como emociones positivas, felicidad, alegría y fortalezas como el optimismo, la creatividad, e incluso fenómenos más complejos, por decirlo así, como sería la resiliencia. Como siguiente tenemos las conductas positivas, que estas son como mecanismos que ayudan para el propósito de lograr la felicidad. A resumidas cuentas, respecto a la lectura, tenemos 6 fortalezas, como es la fortaleza cognitiva. Aquí mayormente se habla del amor hacia el aprendizaje y hacia el conocimiento, es decir, la sabiduría. Tenemos también las fortalezas emocionales. Un punto importante es la valentía, la perseverancia, la vitalidad y pasión, para realizar las cosas. Tenemos también la fortaleza interpersonal, que aquí implica cuidar y ofrecer la amistad o apoyo hacia otras personas. Mayormente se desarrolla aquí también la empatía. Un claro ejemplo sería enfermería. Tenemos también la fortaleza cívica, que aquí habla de la ciudadanía, de la lealtad, del trabajo en equipo, el sentido de justicia y el liderazgo. Como otro punto también tenemos la protección versus exceso, que aquí nos menciona sobre la modestia, la humildad, la capacidad de perdonar a otras personas para estar bien con nosotros mismos y la autorregulación. Como último tenemos el significado de la vida, que aquí se tiene que apreciar la belleza de todas las cosas, hay que ser agradecidos. La esperanza, el optimismo son factores muy importantes, el sentido del humor y la espiritualidad. Bueno, sin más que decir por el momento, el equipo agradece enormemente su atención a nuestra ponencia. Que tenga un excelente día.